Del libro Por los Caminos de Jesús, por el Espíritu Amelia Rodríguez, vamos a hacer la lectura La Ceguera Mayor. Y dice así: considerada una de las ciudades más antiguas de la tierra, Jericó, que en árabe se conoce como Arijá, en Jordania, es un verdadero oasis entre las regiones áridas donde se sitúa. Sus fuentes brotan cantarinas y transparentes, mientras los abanicos de datileras oscilan con la brisa suave del atardecer, contrastando con los naranjos exuberantes y casi siempre en flor. Surgida en el período neolítico, aproximadamente en el séptimo milenio antes de Cristo, estaba rodeada por fuertes murallas que no obstante fueron reconstruidas cerca de 16 veces tan solo durante el tercer milenio antes de Cristo. Conforme con la tradición, Josué la conquistó alrededor de los años 1400 a 1260 antes de Cristo, derrumbando al son de las trompetas las resistentes defensas que constituían un obstáculo para sus lanzas. Posteriormente, Herodes la reconstruyó con hermosos jardines, preservando su prestigio de ciudad agradable gracias al clima del que disfrutaba. Jesús transitó innumerables veces por la festiva Jericó, centro comercial y agrícola próspero. Era el pasaje casi obligatorio entre la Galilea y Jerusalén. Siempre que allí estuvo, la multitud fascinada por su verbo y sus hechos lo acompañó. Las noticias ampliadas por las emociones de los testigos tejían a su alrededor una aureola de fantasías y absurdos, provocando desconfianza y maldad en los envidiosos de siempre. Sin embargo, la verdad superaba las exageraciones y quienes se sentían tocados por él modificaban el curso de sus vidas sin volver jamás a lo que eran. Ciertamente sus seguidores anhelaban la tierra, mientras que él promulgaba el reino de los cielos. Él era el amanecer diferente y los hombres el crepúsculo de una era. Él se convertía en la juventud rica en esperanzas y sus seguidores en la vejez de las pasiones. Él se revestía de salud y los necesitados exhibían las enfermedades y los vicios. Él se explayaba en la luz y los que lo rodeaban se debatían entre tinieblas. No dejaba de ser una extraña paradoja. Y así, él incendió el viejo mundo de los compromisos mezquinos, ofreciendo la visión dichosa de la libertad espiritual. Jericó lo recibía con entusiasmo. La alegría de la tierra reseca cuando es besada por el rocío era lo que se sentía en la ciudad cuando él llegaba, como la brisa suave que impulsa lejos al calor sofocante, era la sensación de que su presencia producía. No solo los desafortunados requerían su atención debido a la miseria económica, sino también los poderosos, igualmente portadores de la miseria de naturaleza moral. Había en Jericó un conocido mendigo, hijo de Timeo, y por eso llamado Bartimeo, que era ciego. Esto está en San Marcos 10:48 a 52. Veas en la obra Primicias del Reino de nuestra autoría. Sentado a un lado del camino, arañaba la oscuridad en que se encontraba inmerso rogando limosnas. La esperanza lo había abandonado, sustituida por el dolor que en él hizo morada. Los largos años de sombra lo marcaron con el desencanto y junto al desprecio que sufría, hicieron de él un muerto que respiraba en un cuerpo cansado. Ningún ideal, ninguna alegría animaban su vida.
La monotonía de la propia desdicha no empeoraba el cuadro de su infortunio, y no había motivo alguno que lo impulsara a ambicionar un poco de felicidad. La marcha de los desilusionados siempre está señalada por la sombra mezclada con sombras, pero no aquel día. La noticia de la llegada de Jesús a la ciudad lo dejó excitado, expectante. En lo profundo de su amargura brillaba un resplandor de esperanza, un hilo de fe que se convirtió para él en el estímulo que ya no conocía desde hacía mucho. Estaba inmerso, en estas reflexiones alentadoras cuando escuchó a la multitud pronunciar el nombre de Jesús de Nazaret. Todo él se conmovió. Aquella era su oportunidad, la última. Había oído hablar de él y creía, a pesar de la inmensa incredulidad en que se aturdía, en su fuerza restauradora. Rompió el silencio y el grito de la desesperación salió por su boca. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. En lugar de despertar la compasión de los que pasaban, el egoísmo de todos ellos lo reprendió, le pidió compostura, le exigió quietud. Tenían al maestro y lo querían para sí, sin permitirles la misma bendición a los demás. El infeliz, no obstante, sin temor y con el coraje de los desesperados, continuó rogando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. El Señor, que sintió su ansiedad y su fe, se compadeció de él y pidió que lo llamasen, trayéndolo a su presencia. El paisaje emocional se transformó. Los acompañantes estimulaban al ciego y le señalaban la esperanza, afirmando: coraje, levántate, que él te llama. Deseaban un hecho más, siempre un hecho nuevo. El diálogo fue encantador. ¿Qué quieres que te haga?, preguntó Jesús. Raboni, que yo vea, respondió el ciego. En aquel rápido minuto que sintetizaba toda su vida en las sombras, él quiso gritar, pero se detuvo paralizado. Vete, le dijo el maestro, tu fe te salvó. Bartimeo no tuvo tiempo siquiera para reflexionar, pues esa voz vibrante y rica en armonías penetró la acústica de su alma e hizo que estallase la claridad en los ojos apagados. Ya podía ver la luz dorada del sol, el verde de la vida, la fiesta multicolor del día y la sonrisa de los hombres lo invadieron, imponiéndole la sinfonía de las lágrimas. Tras el dolor del momento inusitado, vino la adaptación y la alegría de la visión en una fiesta de belleza. Cuando quiso agradecerle, el maestro se había alejado. Él nunca recibía el reconocimiento de los beneficiarios de su amor. Bartimeo es el símbolo de los ciegos espirituales en todos los tiempos. El mundo moderno aún sigue siendo Jericó. Los hombres le piden que cure, pero rechazan la salud que él les ofrece. Anhelan su presencia, pero lo repelen con su astucia y ambición. Buscan la paz que él representa y aún así fomentan la guerra en que se consumen. Son los mismos ciegos espirituales que, teniendo a Jesús por carecer de fe, no lo buscan. O cuando él llega, lo rechazan. Esta es la ceguera mayor y peor, porque es la del alma rebelde, ingrata e insatisfecha. Bien, esta es nuestra lectura de ambientación del día de hoy. Es la descripción de esa curación extraordinaria que hizo Jesús en Jericó a este ciego Timeo, que pues se le llama Bartimeo porque en ese tiempo Bar era hijo de Timeo, su padre se llamaba Timeo, entonces Bartimeo es hijo de Timeo. Entonces, pero hay una cosa muy importante en esta curación, y es la disposición que tenía Bartimeo
antes de esa curación. Él esperaba con ansiedad la llegada de Jesús. Se dice aquí, era su oportunidad o tal vez su última oportunidad. Entonces, estaba preparado su corazón, estaba preparado para su mente para esa. Había una predisposición y además de eso, él, digamos, no esperó a que el maestro llegase, lo llamó, lo gritó y de esa manera puso su voluntad. Primero estaba su deseo y después su voluntad para que no se le pasara esa oportunidad, ese momento, y gritó y solicitó esa curación. Entonces, eso es lo mismo que nosotros también tenemos que hacer en la vida, ¿verdad? Queremos un cambio, necesitamos un cambio, deseamos un cambio, pues debemos buscarlo con decisión, con fe, con voluntad. No siempre van a llegar de pronto todas las cosas que deseamos, eso es un hecho, pero con esa fe o esa fe nos debe llevar a solicitarle a Dios lo mejor para nosotros. Siempre podemos pedir lo que deseamos y también agregar a cada solicitud que se haga la voluntad de Dios, porque a veces nosotros no sabemos qué es lo que realmente nos conviene, ni a nosotros ni a los seres queridos que están pues, próximos o más alejados de nosotros, pero en realidad nosotros no tenemos el conocimiento completo, la conciencia completa y no sabemos qué es lo mejor para, para nosotros y por aquello por lo que pedimos. Pero Dios sí sabe. Entonces, tenemos que tener esa misma predisposición de Bartimeo, de pedirle a Dios y también la otra parte es poner toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo de nuestra parte para que eso se dé. O sea, tenemos que unir la petición a la acción. Tenemos que hacer lo propio, tenemos que hacer lo propicio para que ese deseo que yo estoy buscando se dé con la ayuda de Dios, se dé en la práctica, yo poner de mi parte. O sea, Dios no puede poner el 100%. También yo tengo que poner un porcentaje. No sé en este momento qué porcentaje puede ser, pero sí un porcentaje importante. Sí, un porcentaje importante. ¿Sí? Y esperar de él, pues, lo mejor, la mejor opción. Isaías decía, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Así dice el Señor. Lo que nos quiere decir que muchas veces los planes que Dios tiene con nosotros son diferentes a los que nosotros tenemos y que seguramente los planes que Dios tiene para con nosotros van a ser superiores a los nuestros. Entonces, tengamos esa fe para esperar lo mejor de parte de Dios. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra reunión. Le voy a pedir a Erika que nos haga la oración de inicio. Pues ya me tomé el trabajo de repartir las tareas con las personas que estaban aquí al inicio. Entonces, nuestro amigo de Cartagena, Roger Huelvas, nos va a leer el libro de los espíritus y nuestra amiga que está en Estados Unidos, pero también cada semana muy conectada, Yadira Ortega nos va a leer el Evangelio. Entonces, pero vamos a hacer esa solicitud de inicio, esa petición de tener la protección de nuestros amigos, hermanos, guías espirituales para esta tarea. Entonces, Erika, por favor. Bueno, Padre amado, te damos infinitas gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, siguiendo tu palabra, Señor, porque tú dices que cuando dos o más están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Tenemos esa certeza, Señor, de que tú guías esta hermosa tarea, que tenemos la compañía del plano superior, por lo cual te damos gracias, Padre amado, a todo ese equipo de pasistas del plano superior, a todo ese equipo de hermanos espirituales que nos asisten, que nos inspiran, que nos instruyen con estos estudios. Te damos gracias, Señor, porque estás
esta es una oportunidad maravillosa, invaluable, que nos convierte en mejores personas, que nos enseña, que nos instruye a mirar, a mirar todas las vicisitudes y todas esas situaciones adversas que creemos que son adversas, pero que tienen un propósito, y que si nosotros entendemos ese propósito, todo saldrá bien conforme a la voluntad de Dios. Te pedimos protección, Señor, en este estudio. Te pedimos mucha luz para nosotros, para cada uno de nosotros, y que este estudio fructifique cada día, que este estudio se refleje cada día en cada una de nuestros accionar. Y te pedimos, Señor, que protejas nuestras casas espíritas, a nuestros directores también, por esa invaluable labor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se quede con nosotros. Gracias, Maestro Jesús, por esa enseñanza, por esas enseñanzas de amor, y que ahora estamos comprendiendo gracias a esta doctrina maravillosa. Quédate con nosotros, Señor, que así sea. Que así sea. Bien, Roger, entonces ya sabes cuál es nuestra, en qué pregunta quedamos, ¿cierto? En la 274, relaciones de ultratumba. ¿Sí? ¿Sí lo tienes, Roger? Hola, Roger. Hola, Roger. Sí, a ver, ¿comenzamos con el libro de los espíritus o esperamos primero el Evangelio? No. Primero el libro de los espíritus. La parte final es la del Evangelio. Entonces, es la pregunta 274, ¿cierto? Sí, exactamente, sí. Bueno, Bueno, dice, su título dice Relaciones de Ultratumba. así es. Pregunta Kardec a los espíritus. La pregunta 274. Los espíritus de los diferentes órdenes establecen entre sí una jerarquía de poderes. Hay otra. Hay entre ellos subordinación y autoridad. Y responden los espíritus. Sí, y muy grande. Los espíritus ejercen unos sobre otros una autoridad que está en relación con su grado de superioridad, y lo hacen por medio de un ascendiente moral irresistible. Ahí nos damos cuenta de la moralidad de los espíritus superiores para conducirnos a aquellos que estamos todavía un poco más atrasados, para llevarnos, orientarnos, que es la verdadera autoridad, la autoridad moral, la orientación espiritual de esos espíritus superiores, que nosotros a través de ellos es que vamos a ver luces, vamos a aprender y a orientarnos cómo debemos seguir nuestro camino hacia las ascensiones espirituales superiores. No sé si otro quiere comentar. No, sigue y después hacemos un pare y ahí donde más adelante hay una aclaración de Kardec, ahí podemos hacer un pare, ¿oíste? Sí. Bueno, entonces la pregunta 274A. Los espíritus inferiores pueden sustraerse a la autoridad de los que son superiores a ellos. Responde los espíritus, he dicho que es irresistible. La 275. El poder y la consideración de que ha disfrutado un hombre en la tierra le otorga una supremacía en el mundo de los espíritus. Responden los espíritus. No, pues allí los pequeños serán enaltecidos y los grandes serán humillados. Lee los salmos. La 275A. ¿Cómo debemos entender ese enaltecimiento y esa humillación? ¿No sabes que los espíritus, responde los espíritus, no sabes que los espíritus pertenecen a diferentes órdenes según su mérito? Pues bien,
El más grande en la tierra puede encontrarse en la última categoría entre los espíritus, mientras que su servidor podía estar en la primera. ¿Comprende esto? ¿Acaso no dijo Jesús, todo aquel que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado? Eso lo encontramos en el Evangelio. Dice la pregunta 276. El que ha sido grande en la tierra y ahora se encuentra en una categoría inferior entre los espíritus, ¿se siente humillado? Por eso, responde los espíritus. La humillación suele ser muy grande, sobre todo si era orgulloso y envidioso. Aquí pues traemos a colación la parábola del mal rico, o Pulón con el mendigo Lázaro. Por eso el Maestro Jesús pues en todo su momento nos daba grandes enseñanzas para que nosotros lo tuviéramos como referencia para seguir esas. Claro que sí, ahí estaba, se estaba adelantando Jesús 2000 años a esta respuesta del libro de los espíritus, 1864 años, con ese ejemplo del mal rico y de Lázaro, se estaba adelantando a esto que nos están diciendo los espíritus ahora mismo. Sí, continúa. Sí. La 277. Pregunta Kardec. El soldado que tras la batalla encuentra a su general en el mundo de los espíritus, ¿lo reconoce aún como su superior? Responde. El título no significa nada. La superioridad real lo es todo. Aquí vemos que también esta otra respuesta es el estado de moralidad de nosotros los seres humanos. Porque él pudo ocupar un puesto como general, pero si fue un general que no acataba las órdenes de la naturaleza, y el soldado sí las acataba, entonces moralmente y el respeto hacia los demás, el respeto a las leyes divinas, el soldado lógicamente que tenía una superioridad moral. Entonces aquí vamos ahora con la 278. Los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros. Dice la respuesta, sí y no. Es decir, se ven pero se distinguen unos de otros, se evitan o se aproximan conforme a la analogía o a la antipatía de sus sentimientos, tal como sucede entre vosotros. Es todo un mundo del cual el vuestro es un débil reflejo. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el objetivo que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos por el deseo de hacer el mal, o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Aquí donde dices tú que viene la aclaración de Kardec, sí. Aclaración, exactamente. Sí. Tal como en una gran ciudad donde los hombres de todas las categorías y condiciones se encuentran sin mezclarse, donde las sociedades se forman por analogía de gusto, donde el vicio y la virtud se codean sin decirse nada. Bueno, aquí nos está diciendo también los espíritus que eso lo vemos frecuentemente. Hoy en día las ciudades están, se puede decir, divididas en los estratos, pero cuando se presentan ciertas, se puede decir, acontecimientos, ahí se entremezclan, o ahí los entremezclamos. Por ejemplo, un partido de fútbol, allá en el Metropolitano de Barranquilla, cuando juega la selección Colombia. Llega desde el presidente hasta el carretillero que tiene la facilidad de comprar una boleta. Fíjate, que ahí en ese mercado, en ese momento nos da la oportunidad de que todos tenemos la misma, se puede decir, las mismas oportunidades de encontrarnos en unos mismos sitios. Pero no los intermezclamos porque hay unos que ni siquiera nos conocemos, pero de pronto ahí en ese mismo estadio cruzamos conceptos y cruzamos, se puede decir también historias, porque eso se ha dado en diferentes acontecimientos de esta magnitud. Así es. La diferencia de esa comparación que estabas colocando tú es que tanto en estratos altos como en estratos bajos pueden haber vicios, ¿sí? Entonces, no porque yo esté en estrato alto
espiritualmente estoy separado del vicioso que está en un estrato bajo, ¿verdad? Realmente la verdadera afinidad es la afinidad espiritual, la de los sentimientos, la de los conocimientos, la de la elevación, es la verdadera afinidad espiritual. Sí, y esa es la importancia, eso que nos están diciendo los espíritus acá, ante de las preguntas de Allan Kardec, es la importancia de la encarnación. Es decir, en el mundo espiritual, cuando estamos desencarnados, cuando no tenemos el cuerpo físico, cada quien va al lugar espiritual que le corresponde, ¿sí? Entonces, por afinidad, por familiaridad, nos buscamos, nos agrupamos, pero de esa manera no se puede dar el proceso evolutivo de la mejor forma. Porque ¿cómo es que se da el proceso evolutivo de la mejor forma? Uniéndonos, agrupándonos los que están más adelantados con los que están más atrasados, ¿sí? Entonces, hemos visto en muchos libros descritos, ¿verdad?, que un padre, que una madre que está más avanzada que su cónyuge, por lo menos el cónyuge de su última encarnación, ¿verdad?, va a tener otra oportunidad, otra existencia unida a él para ayudarlo, para ayudarlo. O a una hija que se extravió, que no le fue tan bien y de pronto está en el mundo espiritual en un lugar más bien no tan alto. Entonces, un padre, una madre, un hermano deciden una nueva encarnación para ayudar, porque la evolución no es egoísta. La evolución no es cada quien por su lado. No, la evolución es que yo no puedo realmente ser completamente feliz en un lugar espiritual superior cuando sé que un ser querido, alguien que fue un hijo, alguien que fue un cónyuge, alguien que quise mucho, está atrasado. Entonces, es por amor, decide unirse nuevamente a ese ser y en el plano carnal, en el plano físico, reencontrarse y seguir ayudando al progreso de ese ser. Entonces, esa es la importancia de la encarnación. Aquí, momentáneamente, nos agrupamos en familias, en círculos, en ciudades, ¿verdad? En sociedades, ¿verdad? Seres de diferentes grados evolutivos. Y por eso es que se puede dar más fácilmente el proceso de evolución. Entonces, en el mundo espiritual, cada quien está, repito, donde necesita o merece estar. No sé si alguien más quiera decir algo de esto que estamos hablando. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo sobre esta parte de las relaciones de ultratumba, como se oye, como es el título, es de las relaciones entre los espíritus más allá? Interesante lo que dice de que la superioridad de los espíritus en el mundo espiritual es irresistible. Es decir, si yo soy más elevado que tú, tú vas a, digamos, a recibir esas órdenes, recibir esas solicitudes, porque yo me gané esa autoridad, si tengo esa autoridad ante ti, y tú debes acoger esas solicitudes, ¿ya? Entonces, en el plano carnal no pasa así, ¿verdad? Muchas veces el que es superior a otro no tiene esa misma autoridad, ¿sí? Y por eso muchas veces las personas se resisten. Aquí sí hay resistencia a veces a una autoridad que no es legítima, que es una autoridad que es por diferentes tipos de cosas, pero que no es legítima. Otra cosa interesante que dice es que nuestra sociedad acá es un pálido reflejo de lo que es la verdadera sociedad en el mundo espiritual. Eso es muy importante porque mucho antes de la doctrina espírita hay un principio que decía que como es arriba, es abajo. ¿Sí?
o como es abajo es arriba, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo del orden, pero lo que nos quiere decir es eso, que si queremos, si tenemos muchas dudas, si tenemos mucha intriga de cómo es la vida en el mundo espiritual, pues no es más que veamos la sociedad terrestre y sepamos que esto es un pálido reflejo de lo que es la verdadera sociedad en el mundo espiritual, ¿verdad? Y así como aquí hay cosas, construcciones, grandes ideas, grandes proyectos, pues todas esas ideas originales se encontraban en el plano espiritual y nosotros encarnamos muchas veces a proyectar, a construir aquellas cosas que ya existen en el mundo espiritual. Todo esto de la tecnología, todas estas formas ahora que se pueden ver de tecnológicas, avances tecnológicos, están descritos en algunos libros de muchas décadas al inicio del siglo XX, antes de mediados del siglo XX, muchos libros de Chico Xavier. Entonces, y hoy se están dando todas estos inventos, pero ya eso existía en el mundo espiritual. Claro, es también un sistema, es una materialidad menor, ¿sí? Y donde es mucho más fácil, pues, las creaciones, las producciones, pero de todas formas, la idea original, el plan original está allá, y el hombre lo que ha venido a hacer es a construirlo aquí en la Tierra. Bien, entonces, si no hay más opiniones, seguimos. Pues sí, Roy, a ver, dígame. sí, todo al principio se da en el mundo espiritual. Entonces, de allá viene uno ya con las enseñanzas para acá en el mundo terrenal materializarlas. Entonces, por eso todo lo que es arriba es abajo. Yo le voy a comentar algo. En el año 68, 69, algo por allá, en el bachillerato de la niña en Barranquilla, yo estoy allá en Barranquilla, viví en Barranquilla. Un profesor de matemáticas, en ese año nos habló del celular. Y después, ya unos 20 años después o 30 años después, el celular salió al ruedo. Yo no sé cómo él tuvo esa información, esa inspiración. Claro que es un profesor que me dice que él vivió en Inglaterra y allá la tecnología, lógicamente, en ese año y en era más avanzado que aquí en Colombia. En aquella época y en esta época todavía esos países son más adelantados en el campo de la tecnología, de las comunicaciones. Entonces ese profesor, a mí siempre me quedó eso en la mente y cuando el celular salió, se puede decir, al mercado, me acordé de esa gran, se puede decir, anécdota que él... Así es. No, y todos los escritores, esos que se llaman futurólogos, en cierta forma perciben lo que pasa tanto en el mundo espiritual como en otros planetas. Sabemos que cuando estamos sin el cuerpo físico, incluso durante el momento del sueño, podemos ir a otros planetas, podemos viajar al mundo espiritual, estar en contacto allá y recibimos mucha información. Y entonces los escritores, estos futurólogos, pues lo que hacen es transcribir todas esas cosas que ellos perciben allá en el mundo espiritual. Por ejemplo, Dick Tracy. Dick Tracy tenía un teléfono, Dick Tracy son de los años 30, 40, esas caricaturas, tenía un teléfono con el que se comunicaba con otras personas. Ya vemos que hay teléfonos que hacen eso mismo que hacía Dick Tracy, ¿verdad? O Julio Verne, el francés, que describió un viaje a la luna a través de un cañón que se disparaba, y realmente si uno va a Cabo Cañaveral, lo que pasa ahí es una explosión de un cañón. O sea, las naves espaciales van a la luna por la explosión de un cañón. Eso lo vio Julio Verne hace 160 años. Él era casi que en la época de Kardec, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, pueden percibir lo que va a pasar. El mismo Kardec, de alguna forma predijo lo que iban a hacer posteriormente los neumáticos en los autos. Nuestra hermana Marta pidió la palabra. Vamos, Marta. Sí, en muchos libros de la doctrina, inclusive la psicología de Juana de Ángel está súper adelantada.
En los libros de psicología de Juana y antes de sus libros de psicología, ella siempre ha estado adelantada a ellos que todavía no están ocurriendo, pero que ya ella está hablando de esa psicología avanzada y el mismo libro de los espíritus tiene muchas respuestas, preguntas y respuestas súper adelantada a la época, que fue escrito en 1857 y hasta ahora están pasando muchas cosas que ya están escritas en el libro de los espíritus, que a nosotros los espíritas que hemos leído y hemos estudiado el libro de los espíritus y hay que seguirlo leyendo y estudiando, no nos sorprende porque ya estábamos informados de todos esos sucesos que están ahí. Todo es procesado primero y planeado en el mundo espiritual. Y después, cuando ya está todo organizado allá y están asignados los seres que van a reencarnar a realizar esas tareas acá. Pero todo es primero allá. Todo. Así es. Nada es primero acá. Todo se Así efectúa es. primero allá. Y nadie entra en una programación para el mal. Todos vienen con la programación hacia el bien, pero nuestro libre albedrío, cuando ya estamos acá, que tenemos nuestras tendencias grabadas en el perispíritu, entonces elegimos desviarnos o seguir en el camino recto. Así es. Así es. A ver, precisamente voy a hacer aquí dos pequeños comentarios. Yo a veces tengo, bueno, anteriormente tenía los desdoblamientos bastante claros, así como estoy hablando con una persona. Una vez estuve en desdoblamiento y tuve la precaución de preguntar sobre, yo llego a un planeta y yo pregunto el nombre del planeta. Inclusive llego a una ciudad así parecida bastante a Barranquilla y me dijeron, hombre, ¿cómo es el nombre de este planeta? Porque ya yo hacía la diferencia, que yo sabía que estaba en desdoblamiento. Entonces me dijeron, se llama Gerazo. Yo comentándole acá a un amigo acá en Cartagena, eso que a ustedes le acabo de decir ahora, me dice, oye, eso existe porque un hindú escribió un libro sobre ese planeta. Y yo le dije, hombre, me gustaría leer ese libro para ver cómo él lo hace la descripción más o menos de lo que yo vi. Pues claro que yo no vi muchos, pero sí vi una ciudad como Barranquilla, así más o menos por allá por donde estaba la Sileco, más o menos. Y encontré unas propagandas así como de Bretaña, pero así como la escritura de estos, de allá de los árabes, así más o menos, así era la escritura que encontré, inclusive en un poste. Yo eso lo cogí, lo analicé bien. Entonces, eso todavía lo tengo grabado aquí en la mente. Lo estoy ahora mismo comentando y parece que lo estoy describiendo como en ese momento. Y así me ha pasado diferentes. Pero no encontraste el libro. El libro, el amigo mío me dijo que sí, el libro existe. Yo creo que él lo estuvo en la mano porque él asistía a la sociedad espiritista. Entonces, era eso. Yo más nunca. Bueno, Inclusive pero si encuentras el libro, por favor, nos termina la historia porque nos dejaste intrigados para ver si comprobabas el... Cuando yo comencé, porque a mí me gusta, cuando estoy en desdoblamiento, preguntar. Claro. Uno de mis desdoblamientos, yo llegué a un pueblo en el Chocó y yo pregunté, ¿este pueblo cómo se llama? Colombia. Es la respuesta que me da el espíritu. Ajá. Y yo cuando dice Colombia, y yo, ¿de qué departamento? El Chocó. Bueno, ya. Bueno, acá en la sociedad también había una señora que era del Chocó. Yo al día siguiente, ay sí, ven acá, yo en el Chocó hay algún pueblo que se llama Colombia. Y dice, claro que sí. Entonces ya yo para ir teniendo como verificar Claro, de lo que claro. en el... Siempre tenemos que verificar. Muy bien. Bueno, amigos, la verdad que yo creo que no se trata de ir tan rápido. Yo pienso que podemos dejar hasta allí y dejar el resto de preguntas de esta sección para la próxima semana. O Entonces sea, la pregunta vamos 279. a... Para el próximo martes la pregunta 279 encabeza la... Sí, señor, a partir de las 2:79. Muy bien. Usted me ayuda ahí a recordar. Listo, entonces ya también tenemos la persona que nos va a abrir el Evangelio. Entonces vamos a pedir al mundo espiritual en estos momentos que pueda envolver a nuestra hermana Yadira Ortega
en los fluidos superiores, elevados, sus brazos, sus manos, para que ella pueda abrir el Evangelio en una lectura, en un mensaje acorde a nuestras necesidades del momento, que podamos beber de ese néctar de las enseñanzas de Jesús, ahora con la complementación maravillosa de esos espíritus superiores a los que Dios y Jesús permitió que se comunicaran con todos los seres humanos. Entonces, Señor, en este momento pedimos que se pueda dar esta posibilidad de esta información y que todos podamos estar muy atentos a este mensaje, que seguramente va a complementar estos otros mensajes que hemos tenido la noche de hoy. Que así sea. Bien, Yadira. Estás sin el micrófono, Yadira. Tenemos abrí en la página 139 que dice instrucciones de los espíritus, el orgullo y la humildad. ¿Viene de qué capítulo? Déjenme ver. Bueno, entonces, pero vas a leer el orgullo y la humildad, pero antes vas a hacer la cita evangélica que se encuentre allí mismo. Exacto. El capítulo 7, bienaventurados los pobres de espíritu. Lee esa cita. Lo que debe entenderse por pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo 5:3. Entonces pasamos entonces a las instrucciones de los espíritus. A orgullo y humildad, sí. El orgullo y la humildad. Así es. La paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Vengo a infundiros valor para que sigáis en el camino del bien. A los pobres espíritus que en otras épocas han habitado en la tierra, Dios les confía la misión de esclareceros. Bendito sea Él por la gracia que nos concede de poder contribuir a vuestro perfeccionamiento. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude a fin de que mi palabra sea comprensible y que me conceda la gracia de colocarla al alcance de todos. En cuanto a vosotros, encarnados, que estáis afligidos y buscáis la luz, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacer que resplandezca ante vuestros ojos. La humildad es una verdad muy postergada entre vosotros. Los grandes ejemplos que se os han dado no son tenidos en cuenta como correspondería. Sin embargo, sin humildad podéis ser caritativos para con el prójimo o no, porque ese sentimiento nivela a los hombres. Les dice que son hermanos que deben ayudarse mutuamente y los conduce al bien. Sin la humildad os adornáis con virtudes que no tenéis, como si os pusierais un vestido para ocultar las deformidades de vuestro cuerpo. Acordaos de aquel que nos salvó, recordar su humildad, que lo hizo un grande y lo elevó por encima de los profetas. El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Si Cristo prometía el reino de los cielos a los más pobres, se debe a que los grandes de la tierra se imaginan que los títulos y las riquezas son recompensas acordes con sus méritos y que su esencia es más pura que la del pobre. Consideran que tienen derecho a esas cosas, razón por la cual, cuando Dios se las quita, lo acusan de cometer una injusticia, o escarnio y ceguera. ¿Acaso Dios os reconoce por el cuerpo? La envoltura del pobre no es de la misma esencia que la del rico. El Creador ha hecho dos especies de hombres. Todo lo que Dios hace es grande y sabio. Nunca le atribuyáis las ideas que vuestros cerebros orgullosos conciben. Oh rico, mientras tú duermes en tus aposentos dorados, al resguardo del frío, ¿no sabes que miles de hermanos tuyos que valen tanto como tú
yacen sobre la paja. El desdichado que padece hambre no es tu igual. Cuando escuchas eso, tu orgullo se subleva. Bien lo sé, consentirás en darle una limosna, pero jamás le estrecharías fraternalmente la mano. ¿Cómo? Pensarás, yo, de noble estirpe, uno de los grandes de la tierra, seré igual a ese miserable cubierto de harapos. Vana utopía de los que pretenden, pretenden ser filósofos. Si fuésemos iguales, ¿por qué Dios lo habría colocado tan abajo y a mí tan arriba? Es verdad que vuestras vestimentas no son semejantes. Con todo, si ambos se desnudaran, ¿qué diferencia habría entre vosotros? La nobleza de la sangre, dirás, pero la química no ha encontrado diferencia alguna entre la sangre de un gran señor y la de un plebeyo, ni entre la del amo y la del esclavo. ¿Quién te garantiza que tú no has sido miserable y desdichado como él? ¿Que no has pedido limosna? ¿Que no se le pedirás un día a ese mismo al que hoy desprecias? ¿Acaso son eternas las riquezas? ¿No se acaban cuando se extingue el cuerpo? ¿Envoltura perecedera de tu espíritu? Oh, imprégnate de la humildad. Pon finalmente la mirada en la realidad de las cosas de este mundo, en lo que da lugar al enaltecimiento o a la humillación en el otro. Piensa que la muerte no te respetará, como tampoco respetará a los demás hombres, que los títulos no te preservarán de su ataque, que ella puede herirte mañana, hoy, en cualquier momento. Y si te encierras en tu orgullo, oh, cómo te compadezco, porque serás Yadira, digno de piedad. Yadira, si te sientes fatigada de la garganta, me dices y te ayudo. Bueno, hago un momentico ya, un poquito, otro poquito ya. Ok. Orgullosos, ¿qué erais antes de ser nobles y poderosos? Es posible que estuvieseis por debajo del último de vuestros criados. Inclinad pues vuestras altivas frentes, pues Dios puede bajarlas en el momento en que más las levantáis. Todos los hombres son iguales en balanza divina. Solo las virtudes los distingue ante Dios. Todos los espíritus son de la misma esencia y todos los cuerpos son modelados con la misma arcilla. Vuestro título y vuestros nombres en nada os modifican. Quedan en la tumba y no son ellos los que os darán la felicidad prometida a los elegidos. La caridad y la humildad son sus títulos de nobleza. Pobre criatura, eres madre y tus hijos sufren. Sienten frío, tienen hambre y tú acudes doblada bajo el peso de tu cruz a humillarte para conseguirles un pedazo de pan. Oh, yo me inclino ante ti. Cuán noble y santa y grande eres a mis ojos. Aguarda y ruega. La felicidad aún no es de este mundo. A los pobres y oprimidos que confían en él, Dios les concede el reino de los cielos. Y tú, jovencita, pobre niña, entregada al trabajo y a las privaciones, ¿por qué esos tristes pensamientos? ¿Por qué lloras? Que tu mirada piadosa y serena se eleve hacia Dios. Él da alimento a las avecillas. Ten confianza en Él, que no te abandonará. La algarabía de las fiestas y los placeres del mundo agitan tu corazón. Quisieras también adornar tu cabello con flores y mezclarte con los felices de la tierra. ¿Piensas que podrías, como esas mujeres a las que ves pasar alegres y risueñas, ser rica también? Oh, cállate, niña. Si supieses cuánto lágrimas y dolores indescriptibles se ocultan bajo esos vestidos bordados, cuántos sollozos son ahogados por el ruido de esa alegre orquesta, preferirías tu humilde refugio y tu pobreza. Mantente pura ante Dios, sino tu ángel de la guarda se eleve hacia él, con el rostro oculto bajo sus blancas alas, y te deje con tus remordimientos, sin guía, sin amparo, en ese mundo donde estarías perdida mientras espera tu castigo en el otro. Bueno, yo creo que ya puedes seguir. Bueno,
Y todos vosotros, los que sufrís por la injusticia de los hombres, sed indulgentes con las faltas de vuestros hermanos, diciéndoos que vosotros mismos no estáis libres de reproche. Eso es caridad y también es humildad. Si sufrís por las calumnias, doblad la frente bajo esta prueba. ¿Qué os importan las calumnias del mundo si vuestra conducta es pura? ¿Acaso Dios no puede recompensaros? Sobrellevar con valor las humillaciones de los hombres es ser humilde y reconocer que solo Dios es grande y poderoso. Oh Dios mío, ¿será preciso que Cristo vuelva otra vez a la tierra para enseñar a los hombres tus leyes que olvidan? ¿Deberá quizá echar otra vez del templo a los mercaderes que manchan tu casa, que solo es lugar de oración? Y quién sabe, oh hombres, si Dios os concediese esa gracia, quizás a él negaríais como la otra vez. Le llamaríais blasfemo, porque abatiría el orgullo de los fariseos modernos. Quizás le hicieses emprender de nuevo el camino del Gólgota. Cuando Moisés estuvo sobre el monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, entregado a sí mismo, abandonó a su verdadero Dios. Hombres y mujeres dieron su oro y sus alhajas para hacer un ídolo que adoraron. Hombres civilizados, vosotros hacéis como ellos. Cristo os dejó su doctrina, os dio el ejemplo de todas las virtudes y habéis abandonado ejemplos y preceptos. Cada uno de vosotros con sus pasiones os habéis hecho un Dios a vuestro gusto, según los unos terrible y sanguinario, según los otros indiferente a los intereses del mundo. El Dios que os habéis hecho es aún el becerro de oro que cada uno apropia a sus gustos y a sus ideas. Meditad, oh hermanos míos y amigos, que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones. Sed generosos y caritativos sin ostentación, es decir, haced el bien con humildad, que cada uno destruya poco a poco los altares que habéis levantado al orgullo. En una palabra, sed verdaderos cristianos y alcanzaréis el reino de la verdad. No dudéis más de la bondad de Dios, cuando de ella os envía tantas pruebas. Venimos a preparar el camino para el cumplimiento de las profecías, cuando el Señor os dé una manifestación más resplandeciente de su clemencia, que el enviado celeste encuentre en vosotros solo una gran familia, que vuestros corazones afables y humildes sean dignos de oír la palabra divina que os traerá, que el elegido no encuentre en su camino sino palmas dispuestas para vuestra vuelta al bien, a la caridad, a la fraternidad. Y entonces vuestro mundo será el paraíso terrestre. Mas si sois insensible a la voz de los espíritus enviados para purificar y renovar vuestra sociedad civilizada, rica en ciencia y con todo tan pobre en buenos sentimientos, entonces, solo nos quedará el recurso de llorar y gemir por vuestra suerte. Pero no sucederá de ese modo. Volved a Dios, vuestro Padre, y entonces todos nosotros que habremos contribuido al cumplimiento de su voluntad, entonaremos el cántico de acción de gracias, para agradecer al Señor su inagotable bondad y para glorificarle por todos los siglos de los siglos. Así sea. Fue un mensaje de la Corder en Constantina en 1863. Bueno, si quieres comenzar, Yadira. Yo creo que esto también ha sido como algo, como lo que estábamos comentando sobre la jerarquía de los espíritus también. Así es. Que se dice que allá no hay distinción de que si una persona fue rica, poderosa, con todos títulos y nobleza y de toda clase, allá no tienen nada en la vida espiritual, pues eso no tiene ninguna importancia. Solamente las virtudes que adornaron a la persona. Entonces puede ser que el siervo que sirve al amo sea de noble corazón, sea una persona mucho mejor que su amo. Entonces, en el mundo espírita también tiene su valor, su jerarquía también, más que el amo. Sí. Y aquí están hablándole a las
jóvenes, a los hombres, a las madres, a todo el mundo se dirige este escrito, de que Así es. seamos menos orgullosos y que seamos humildes como Jesús nos enseñó. Sí, en Eso esa es época, lo que vale. exacto, gracias. En esa época, tanto Kardec como los espíritus se refieren a los esclavos, porque en esa época todavía, recordemos, 1863, no se había abolido la esclavitud en gran parte del mundo, principalmente en los Estados Unidos, que fue en 1864 con Abraham Lincoln, la famosa guerra de secesión de los Estados Unidos. Precisamente uno de los puntos era que Abraham Lincoln y los yanquis eran pro a la abolición de la esclavitud, mientras el sur de los Estados Unidos pues no quería la abolición de la esclavitud. Entonces por eso los mensajes que se dan acá en el libro de los espíritus de la época todavía hablan y los análisis que hace Kardec todavía hablan de la esclavitud, ¿sí? Esa es la razón. Pero sí, a nuestros días lo podemos llevar, pues, las situaciones de las personas sencillas, de los estratos inferiores, de las personas que... Hay un mensaje en el Evangelio que se llama los superiores y los inferiores, es decir, las personas que tienen autoridad, que mandan, que tienen empresas o que son reyes, son presidentes, en fin, y los otros, los que le obedecen, pues ambos tienen deberes, Unos tienen unos deberes diferentes a los otros, por lo tanto van a desarrollar en cada posición, los seres vamos a desarrollar virtudes diferentes de acuerdo a esa posición que tenemos, ¿verdad? Pero todos venimos a prestar un servicio, ¿verdad? Ninguno debemos creernos superiores a los demás. Como tú muy bien lo dijiste, se relaciona perfectamente con la lectura del libro de los espíritus, como son las superioridades o las inferioridades en el mundo espiritual, y también con la del mismo Bartimeo, ¿verdad? Porque era una persona aparentemente apartada de la sociedad, un ciego, ¿sí? Y miren lo que pasó después, o sea, Dios tuvo la oportunidad, Jesús tuvo la oportunidad de devolverlo a la sociedad con esa función de ver, y ya se acabó esa inferioridad, lo Sí. que es un símbolo de cómo son las cosas en el mundo espiritual. Los que aparentemente son inferiores en el mundo físico pueden ser muy superiores en el mundo espiritual, y también nos recordaba Roger la parábola del mal rico, de Zabulón, ¿verdad? Que está en los evangelios con, con el, con el mendigo que pedía las migajas de su mesa. Entonces, ¿cómo hay también en el mundo espiritual, decía Jesús, con los términos de su época, en el seno de Abraham, ¿verdad? El mendigo Lázaro estaba en el seno de Abraham y el mal rico estaba en los infiernos, ¿verdad? Entonces, ahí está la explicación de que él no puede ir allá donde está él, están separados, ¿sí? En esa época Jesús todavía mostró un cuadro fuerte de separación entre los que están en el mundo espiritual en condiciones ya ahí inferiores porque no hicieron méritos en el mundo material, ¿sí? Entonces él explicaba en la parábola que no se podía pasar de un lado a otro, ¿verdad? Del seno de Abraham, que digamos que es el cielo, al infierno, que era donde estaba el mal rico, Zabulón, que en un libro de Amelia Rodríguez con Divaldo le colocan el nombre de Zabulón. Entonces, pero ya modernamente sabemos que los que están en el mundo espiritual en una posición superior sí pueden visitar a los que están en el mundo espiritual en una posición inferior, porque la separación no es completa. O sea, si no, no pudiera haber la consolación, no pudiera haber la ayuda. Ahora, los que están en el mundo espiritual inferior, ellos sí no pueden llegar a donde están los superiores,
porque con ese nivel de desequilibrio crearían el caos, crearían el desorden en el mundo espiritual superior. Vemos las descripciones de André Luis, ¿sí? De esas ciudades en el mundo espiritual que están fortificadas, que están protegidas por barreras magnéticas para que la turba de espíritus inferiores que quieran acechar a esas ciudades espirituales no logren su objetivo. Entonces, pero los superiores sí van a donde están los inferiores y los ayudan constantemente, así como en los planetas físicos, Dios permite que los espíritus elevados puedan ser maestros nuestros, ayudarnos, guiarnos, no solamente como espíritus guías, sino como espíritus encarnados, ¿verdad? Que hay constantemente, pasan por la vida esos maestros, ¿verdad? Esa Madre Teresa de Calcuta, ese Gandhi, esos grandes hombres y mujeres que han pasado por la tierra dejándonos unas enseñanzas. Por ejemplo, ahora que está de moda la protesta social, ¿verdad? Cómo Gandhi nos enseñó la protesta pacífica, ¿sí? Porque él decía, si una ley es injusta, lo correcto es no obedecerla. Pero ¿de qué manera lo hizo Gandhi? A través de la resistencia civil, de las huelgas, pero sin hacerle daño absolutamente a nadie. Igual Nelson Mandela pasó 27 años preso y al salir a la libertad no se vengó de absolutamente nadie. Y eso que llegó a ser presidente. Tuve el cargo más importante del país y no se vengó ni contra sus perseguidores, ni contra la raza blanca, que era la que dominaba en Sudáfrica. A partir de ahí, a partir de ese momento ya no ha habido más presidente blanco en Sudáfrica, porque se volvió una república democrática y por supuesto eligen en su mayoría a negros como presidentes. Sin embargo, todos esos seguidores de Nelson Mandela siguieron ese gran ejemplo de este hombre y nunca más ha habido problemas raciales con los blancos, que es la minoría. ¿Vas a decir algo, Yadira? No, está bien, no, está bien. Ok. Bien, ¿alguien más quiere decir algo sobre este tema del evangelio, orgullo y humildad, que varias veces nos ha salido, ¿verdad? Quiere decir que todavía es mucho lo que tenemos, sí. es mucho lo que tenemos que entender nosotros en esta área. ¿Alguien Bueno, más? Sí, Roger. voy a comentar algo. Sí, claro. Que escuché precisamente una tarde en el Muelle de los Pegasos, acá en Cartagena. Sí. Resulta que un muchacho, hijo de uno que tenía embarcaciones, él era blanco, de color blanco, tuvo un accidente y lo llevaron al hospital. Estaba necesitando sangre. Resulta que el tipo, la coincidencia más extraordinaria es que el que tiene el mismo tipo de sangre era un negro, inclusive que trabajaba con ellos. Como la persona quedó en un estado como se puede decir inconsciente, le hicieron esa transfusión de sangre y después le comentaron que la sangre que le había servido era la del negro. Y cuando él reacciona, él comenzaba a rechazar, y entonces cuando el médico le dice, pues la sangre es sangre, sea del negro, del blanco, del amarillo, pero esa fue la que te sirvió porque la sangre es la misma roja y tiene los mismos componentes químicos y toda esa cuestión, para que nos demos cuenta de que Dios nos crió a todos prácticamente iguales en la forma tanto espiritual como física. Lo único que nosotros lo separamos es el estudio, las ansias de progreso espiritual, el conocimiento, ser mejor, servir al prójimo, que eso es lo que nos engrandece espiritualmente ante las leyes divinas y ante las leyes humanas. Así como tú estás diciendo, a ver, poniendo el ejemplo de Nelson Mandela, un ser que le puso un ejemplo a la humanidad de sencillez, de no odio, de que vea al otro como el verdadero hermano, y por eso ese país está hoy en día con una paz
reinantes, para ejemplo, de los otros países de este planeta Tierra, donde se presentan tantos enfrentamientos entre unos y otros. Ahorita, gracias. Listo. Erika, ¿quieres decir algo, no? No, Abel, que me encantó la intervención del señor Roger, lo que él dice, que no odios, no rencores, eso es lo Correcto. mejor. Así es, fue una lección precisamente de orgullo y de humildad que recibió esa persona. Y bueno, hoy sabemos, ¿verdad? En el tema racial, pues todos aquellos abusadores de la raza negra, bueno, de los esclavos, los esclavizadores del pasado, los romanos, tuvieron que encarnar en esa expiación colectiva en la raza negra. O sea, los mismos romanos conquistadores de medio mundo fueron los mismos espíritus que colectivamente encarnaron y vivieron esa expiación también colectiva de los esclavos africanos, ¿sí? Entonces, está en el libro de Memorias de un Suicida de Ivonne Pereira Amaral. Entonces, y también nosotros, los que hablan tanto de aquel, de que si es negro, de que si es amarillito, que si es pues si no aprendemos la lección por conciencia, pues tendremos que encarnar en esa raza lo mismo que los abusadores en el sexo, ¿verdad? Que han maltratado el sexo, tendrán que reencarnar en ese mismo sexo donde han cometido los abusos, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de tantas cosas, de tantas verdades que tenemos aquí en la Tierra y que solo la reencarnación y que es la aplicación, la reencarnación es la aplicación de la justicia divina, nos puede explicar de por qué se dan y cómo nos corregimos. ¿Cómo nos corregimos? No son castigos, son lecciones que Dios nos da. Y con esas lecciones vividas es que cambia nuestro rumbo, es que nos quedan marcadas las enseñanzas, los aprendizajes y podemos entonces tener una postura diferente. La otra mejilla de que hablaba Jesús es la postura diferente que tenemos que hacer. A veces, desgraciadamente, tenemos que vivir en carne propia ciertos abusos que hemos cometido en el pasado, pero que seguramente ya una vez teniendo esa lección, ese aprendizaje, nunca más volveremos a transitar por esos caminos. Y el orgullo y la humildad es algo de lo que todavía todos tenemos mucho que aprender. Muy bien. Entonces vamos a hacer así no hay más opiniones, si hay otras opiniones, pues le damos paso a las opiniones. La última, ya para dar nuestro agradecimiento al plano espiritual por esta tarea. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración final. Yo la inicio. Si alguien quiere decir otras palabras, bien pueden hacerlo. Entonces te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este momento en que nos hemos podido unir, hermanos encarnados de diferentes lugares de nuestra patria y de otros países también, con esos hermanos desencarnados, con esos guías, con esos trabajadores de esta tarea y de otras tareas que hemos podido venir gracias a ti, poder realizando ahora desde la virtualidad. Pedimos a todos, damos gracias a todos esos trabajadores que son incondicionales en todo momento, están a nuestro lado, apoyándonos. Cuando dos o más se reúnen en nombre de Dios y de Jesús, ellos van a estar allí. Por eso necesitan de nuestra iniciativa, necesitan de nuestra disposición, necesitan de nuestra voluntad, porque no es tarea de ellos. Ellos nos ayudan, ellos nos apalancan, ellos nos apoyan, pero son tarea de nosotros los encarnados, los que debemos hacer todas estas construcciones del bien en nuestro planeta. Que posiblemente en el pasado no hicimos tantas tareas de bien y hoy venimos a compensar con estas
con estas tareas, con estos trabajos, con estas acciones. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a todos nuestros hermanos, bendice a toda su familia, bendice a este planeta, a los líderes del mundo, Señor, que sientan que es una tarea, que es una misión, que no es un derecho, que es una tarea, que es una misión, que no es un derecho, que van a tener que dar cuentas como todos nosotros de lo que hayamos hecho y de lo que hayamos dejado de hacer también. Entonces, bendícelos a todos, Señor. Gracias y que así sea. Bueno, Señor, también te queremos colocar en tus manos, Señor, a todos aquellos seres que están padeciendo esta pandemia, el COVID-19. Bueno, a ver, gracias. Se fue el micrófono, Germán. Bien, Roger. Ese alivio, Señor, regálales ese alivio, ese proceso de sanación, Señor, continúe sobre ellos. También a todos los seres con enfermedades terminales.